Doctor Jiménez del Oso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos había prometido usted tratar el asunto de las supuestas apariciones en Lepe. Sí, yo creo que siempre hay que hablar de supuestas, aunque tanto como para la vidente que está protagonizando ese caso como para sus seguidores, pues no hay duda alguna. Para ellos se trata de apariciones de la Virgen, un lugar más de apariciones en España, que es un lugar pródigo para ese tipo de sucesos. Esto está sucediendo desde hace aproximadamente un año. Trinidad Eugenio Mendoza, me parece que es el nombre de la vidente. Ella ya dio muestras durante un tiempo, años atrás, de unas ciertas capacidades, sobre todo de sanación. Era una mujer piadosa que asistía regularmente a otros lugares, a otros centros de aparición en la zona, y que un buen día, hace aproximadamente un año, pues recibió un mensaje inicial, fue al lugar señalado en ese mensaje y a un árbol en concreto, un alcornoque, en el que a partir de ese momento y de forma periódica se le aparece a la Virgen. Es un tema de esos que hay que investigar en el lugar, es un tema que hay que conocer de cerca, haber seguido el ambiente, haber entrevistado. Pero en todo caso se trata de una señora muy piadosa, sí, que acudía a lugares de también supuestas apariciones, supongo que no muy alejados de Lepe. En Andalucía hay mucha tradición de este tipo. En concreto en la provincia de Huelva también. Entonces, en un momento dado, ella dice que ha recibido un mensaje, que tiene que acudir a determinado lugar, y a posteriori de acudir dice que se le ha aparecido allí la Virgen. Esos pueden ser los hechos. Se le sigue apareciendo, bueno, los días 13 de cada mes. Hemos hecho la oportuna investigación, doctor Jiménez del Oso. La han hecho, para eso tenemos pues investigadores de campo que bueno, se acercan al lugar y que lo siguen, iba a decir de cerca, lo siguen plenamente y desde dentro del mismo fenómeno. En este caso tenemos a Moisés Garrido y a Ignacio Garzón, dos jóvenes investigadores de aquella zona que conocen el tema bien y creo que están en condiciones de aclararnos las dudas, que son muchas, que se nos presentan frente a acontecimientos de este tipo. Moisés, Ignacio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué? Bueno, se trata de hacer objetivo el fenómeno si fuera posible, ¿no? Hombre, yo no lo sé, vosotros habéis estado allí. Habrán estado con cámaras fotográficas, por ejemplo, habrán escuchado testimonios. Supongo que sí. ¿Habéis visto vosotros también a la Virgen o no? No hemos tenido esa oportunidad, pero sí que hemos estado con nuestras grabadoras, con nuestras cámaras de vídeo, hemos recogido testimonios, hemos entrevistado durante varias horas a la vidente, al párroco, a los testigos que la acompañan todos los 13, o sea que hemos realizado un análisis a fondo de este caso. Bien, ¿cuáles son las características esenciales, a vuestro juicio, de esta nueva aparición? Este caso guarda relación con otros, como bien has dicho, Fernando. Esta mujer, Trinidad Eugenio, ya desde hace mucho tiempo visita enclaves aparicionistas conocidos, como por ejemplo las apariciones de Pedrera en la provincia de Sevilla, las que ocurrieron aquí en Huelva hace unos años en Gibraleón. También ha visitado ocasionalmente las famosas apariciones de Prado Nuevo en el Escorial. Y desde muy pequeña, como ya también has apuntado, esta mujer pues dice que tiene ciertas facultades paranormales, tiene fenómenos relacionados casi todos ellos con visiones pseudo religiosas y apariciones también de difuntos, y como bien has dicho también, hace un año aproximadamente que la Virgen en una de sus apariciones ante ella le comenta que se le va a aparecer todos los días 13 para darle mensajes, y el lugar de la aparición sería la afuera del pueblo, en una zona conocida como la Finca de la Arboleda. Y desde octubre, noviembre del año 95 tienen lugar estas apariciones y se han hecho públicas hace cuestión de unos meses, a finales del año 96, con motivo de unas obras que se realizaron en aquel lugar y que dejaron el enclave a la vista de la gente que pasaban por allí. A partir de ahí pues, se conoció este tema tras publicarse la noticia en el diario local Huelva Información. Bueno, yo quiero, con este tipo de cuestiones, Fernando Jiménez del Oso, tenemos que producirnos con el máximo respeto todas las que son cuestiones emparentadas con la fe, y bueno, pues vamos a dejarlas en su sitio. Ahora bien, cuando aparece un caso de este tipo, como quiera que tenemos ya muchos antecedentes, cabe hacer alguna cierta comprobación previa para evitar que, bueno, pues que de manera deliberada o indeliberada personas puedan, bueno, jugar con la fe, efectivamente, y con la buena intención de los creyentes y a la vez de los crédulos. Bueno, hay dos aspectos fundamentales en los lugares de apariciones. Uno, que es la aparición en sí, que no es contemplada por los que allí asisten, sino que se reserva en exclusiva para el vidente o los videntes que tienen esa capacidad de acceder a ese
a ese otro nivel, a ese otro plano que para los demás o incluso para ellos en condiciones normales no es accesible. Se trataría pues de una especie de trance o de éxtasis, llámese como se quiera, pero que estaría dentro de lo más puramente subjetivo. Y luego en ocasiones, acompañando a ese fenómeno, pues hay otros de carácter objetivo que son contemplados por el resto de los fieles, como puede ser desde las danzas del sol hasta olores, generalmente a rosas o a nardos que se expanden por toda aquella zona, curaciones, donde también se mezclaría lo objetivo con lo subjetivo, en algunos momentos determinados, como sucedió en Fátima, se producen unas corrientes inexplicables de aire que agitan las copas de los árboles exclusivamente en esa zona, es decir, se mezcla lo subjetivo con lo objetivo. Si le parece, doctor Jiménez del Oso, nos proponemos hacer un seguimiento del caso y lo tratamos ampliamente en una segunda oportunidad. Ya pienso que sí, el tiempo en esta ocasión se nos echa encima. A mí me gustaría emplazar a Moisés y a Ignacio para que recaben todos los datos posibles, y si el tema es de tu interés y del interés de los oyentes, como yo pienso, pues si la semana que viene ellos están de acuerdo, nos metemos más a fondo con el tema, les damos esta semana de plazo para que reúnan toda la información que ellos consideren interesante para nuestros oyentes, y lo dejamos aquí al servicio de la actualidad. ¿Estáis de acuerdo, Moisés e Ignacio? Sí, por supuesto, y además precisamente esta misma tarde nos vamos a acercar nuevamente por casa de esta mujer para continuar la investigación. Pues mejor, que sea de lo más actual y de lo más de última hora posible, lo que podamos contar a nuestros oyentes el próximo jueves. Gracias pues, doctor Jiménez del Oso, nos prometemos seguir atentamente este caso. Muchas gracias a nuestros dos colaboradores, con quienes tendremos la oportunidad de lidiar, de volver a alternar próximamente en este programa Lo que es la vida. Moisés, Ignacio, muchas gracias, doctor, hasta otro día. Este fluido musical predice siempre la llegada de nuestro colaborador Fernando Jiménez del Oso. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. El doctor Jiménez del Oso nos cuenta historias que bien podrían inspirarnos una frase: esto no es normal. En este caso se trata, doctor Jiménez del Oso, de que cumplamos un compromiso pendiente. Hace unos días nos daba usted a conocer una investigación sobre casos de supuestas apariciones marianas, ¿correcto? Correcto. Pues ya le cedo la palabra. Concretamente sobre pues una de las más recientes apariciones, supuestas apariciones de la Virgen, porque, bueno, conviene que recordemos y que nuestros oyentes recuerden que esos fenómenos se producen dentro de lo subjetivo. Es decir, no es que se aparezca la Virgen ante la mirada de una multitud de fieles expectantes, sino que es una persona o varias, en este caso una persona, Trinidad Eugenio, la que cae en un trance y dentro de ese estado alterado de conciencia, pues ve o cree ver a la Virgen, con la que establece un diálogo, aunque en ocasiones ese tipo de fenómenos que insisto, son personales, íntimos y por tanto intransferibles, a veces hay un acompañamiento de fenómenos objetivos que, bueno, son de todos conocidos, como las danzas o aparentes danzas del sol, vientos que se producen de forma inusitada, olores más o menos penetrantes, generalmente a flores, fenómenos que los demás pueden compartir. Bueno, como es un fenómeno local, se está produciendo en Lepe, en Huelva, pues si tenemos la suerte, como ya el otro día presentábamos, de contar allí con dos colaboradores que han estudiado el caso pues muy de cerca y profundamente, que es Moisés Garrido e Ignacio Garzón, que hoy nos están acompañando también, yo creo que lo adecuado es que tú y yo nos enteremos de exactamente. Moisés, Ignacio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues os cedemos la palabra. Bien, es verdad que hay que decir que cuando comparecisteis hace 15 días en este mismo espacio radiofónico, pues ya nos dijisteis que estabais investigando, y en todo caso sí os pido yo que hagáis una breve recapitulación de lo dicho. Bueno, la investigación en estos temas y sobre todo en la complejidad que tienen las apariciones marianas de por sí, tiene que ser durante largo plazo. Hoy precisamente, que es 13, hemos estado allí desde las 4:30 de la tarde hasta las 5:30. Y claro, perdón, conviene señalar que es los días 13 cuando la Virgen aparentemente acude a la cita con, los días 13. Con Trinidad, ¿no? Efectivamente. Estamos hoy a día 13. Aunque anteriormente de darse estas apariciones periódicas de los días 13, desde pequeña, ya desde la edad de los 8 años, cuando Trinidad Eugenio mantiene esas supuestas experiencias visionarias, no solamente con la Virgen, sino con otras entidades, casi siempre enmarcadas en el terreno de la religión.
Actualmente, bueno, a partir de finales del año 95, entre octubre y noviembre más exactamente del año 95, fue cuando en una de esas visitas o presencia de la Virgen que ella tenía habitualmente en su propio domicilio, le dice la Virgen a ella, la emplaza para que los días 13 de cada mes vaya a una zona conocida como la finca La Arboleda, a las afueras del pueblo de Lepe. Y es allí donde entonces se dan citas numerosas personas en torno a la vidente, que entra en éxtasis y que supuestamente ve a la Virgen y recibe mensajes que ella, por supuesto, atribuye a dicha entidad. Bueno, ¿cuáles son las características personales de la vidente en este caso? Bueno, pues en apariencia es una mujer sencilla, muy amable, una persona que analfabeta, no sabe leer ni escribir, que dice que desde muy pequeña le interesa el tema de la religión. Como dato es muy interesante este punto, que le ha traído siempre este tema de la religiosidad, de la vida de Cristo, etcétera, etcétera. La señora, por lo que yo recuerdo, por lo que me habéis comentado, se reunía periódicamente o habitualmente con otro grupo de mujeres para rezar el rosario. Efectivamente. Ahí ya en esas situaciones ella veía o creía ver, la presencia de la Virgen y de otras personas del panteón religioso, ¿no? Uh-huh. Y además que ella visitaba enclaves aparicionistas, ¿no? Como puedan ser Pedrera, El Escorial o Gibraleón. Y fue a partir de ir a esos sitios cuando se reunía con personas seguidoras de las apariciones marianas, y ya en su propio domicilio, pues casi todas las tardes se reúnen para rezar el rosario. Y ahí tenía visiones, no solamente de la Virgen, sino también, según ella nos comentó, de personas fallecidas, familiares de los que estaban allí en torno a ella, que ya habían fallecido. Por si acaso, estamos hablando, doctor Jiménez del Oso, de una especie de modelo, hablo aquí de la vidente, gente sencilla, nos dice Moisés. ¿Este modelo se repite con mucha frecuencia? Yo diría que es lo habitual. Es lo habitual. Pero no es necesario, no es imprescindible. Yo en algunos lugares que he investigado durante años, como fue el de Palmar de Troya, había videntes que tenían una formación universitaria incluso. Pero lo habitual es que el fenómeno, al menos en sus inicios, se limite a personas o inmaduras por su edad, chiquillos, adolescentes, o personas de muy buena fe, pero con un escaso nivel cultural. Como si de alguna manera se buscara la simplicidad o la sencillez en las personas receptoras de esos mensajes. Y luego, si hay que aplicar una visión psiquiátrica al asunto, doctor Jiménez del Oso, con ánimo de identificar los estados alterados de conciencia a los que usted refería, un trance, por utilizar el término con lo que se llama, con el que habitualmente se denomina la situación a la que pasa una persona que dice ver algo, ¿por qué se caracteriza eso que se llama un trance, doctor? Hombre, sería equiparable a los casos clásicos en los que se describen crisis de tipo histérico, lo que no quiere decir que estas personas lo sean, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, eso es algo que hemos realizado en su momento Joaquín Gómez Burón y yo, con videntes en éxtasis. No hay un reflejo palpebral, es decir, esa que es una respuesta simple, directa. No hay una contracción de la pupila tampoco al aproximar un foco luminoso. Da la impresión de que hay una anestesia, por lo menos una anestesia en guante, como es típica también en algunos cuadros. Es decir, usted ahí hace psicológicos, lo que no quiere hace una pequeña incisión o pincha con una aguja en la mano y esta persona no siente dolor tampoco. Exactamente. Esa sería la cosa. Exactamente. Y además son capaces de mantener a veces durante horas posturas tremendamente incómodas o desairadas físicamente, va. Lo que da a entender que la mente está en otro sitio. Eso es. Y el cuerpo está sometido a un control diferente, con una anestesia por lo menos a unos niveles superficiales, y sin duda alguna no es un estado normal. Ahí yo eludo con toda rotundidad la simulación, ¿no? Bueno, la simulación imposible. Yo ahora ya le pediría a Ignacio y a Moisés que nos dijesen cuáles son las características de los trances de esta vidente. Bien, pues los trances de Trinidad Eugenio mantienen mucho parecido con lo que son los típicos trances en todos los fenómenos marianos. Quizá una característica que los diferencia del resto de fenómenos de este tipo es que sus mensajes son exclusivamente personales. O sea, la Virgen, cuando supuestamente habla a través de ella, da comunicados a las personas que le rodean, en concreto, que Trinidad va llamando una por una, y no lanza mensajes de carácter general o global como ocurren en otras apariciones. En otras. Por otra parte, en la forma de expresión de Trinidad cuando está en trance,
distingue mucho de su forma habitual de expresarse? No, lo que únicamente que cambia el tono, el volumen de la voz, o sea, se pone ella a hablar al oído de la persona que, como ha dicho mi compañero Ignacio, llama en esos momentos en el que está en trance, pero que no hay ninguna diferencia como en otros casos de éxtasis en los que el vidente o la vidente parece que tiene una voz más ronca o una voz, pues, sonidos más guturales, ¿no? En este caso no se da esa diferenciación. Oye, ¿cuáles son las razones, según Trinidad, según los mensajes que ella recibe, por qué razón se está apareciendo la Virgen en este momento? Ella lo que nos comenta es que siempre se ha sentido cerca de esa fe, de esa fe popular y de esa fe hacia las apariciones marianas. Y todo esto habría que enfocarlo no solamente como fenomenología mariana, sino con otros fenómenos, como hemos comentado aquí, que le han acompañado desde pequeña, porque, por ejemplo, a la edad de 15 años, en ella comenzó a surgir una capacidad de curación. Tuvo la capacidad, según ella nos comentó, de que su padre, que padecía algunas molestias, algunos dolores, ella poniéndole las manos curó a su padre, y a partir de entonces ejerce como curandera, que eso es otro dato interesante. Ella tiene una consulta en su propio domicilio, que recibe gente a diario, personas pues con diversos problemas físicos, psíquicos, etcétera, etcétera, y que ella, mediante esos contactos con la Virgen, ella cura, y ella recibe incluso oraciones que le dicta la Virgen para curar determinadas enfermedades. Que hay todo un amplio... Decía que hay todo un amplio una amplia fenomenología en torno a ella, no únicamente mariana. Lo que ocurre es que últimamente, y por supuesto los medios de comunicación también han hecho que este caso salga a la luz más, ¿no? Ha sido mucho más... Doctor Jiménez del Oso, a la vista de lo investigado por Ignacio Garzón y Moisés Garrido, ¿cabría hacer algún pequeño diagnóstico del caso o habría que esperar? No, ellos han dicho, y con buen juicio al inicio de la conversación, que son fenómenos que requieren una larga observación. Creo que sacar conclusiones cuando se ha investigado durante poco tiempo es correr el riesgo de equivocarse. Yo entiendo que lo justo sería que dentro de varios meses volviéramos a hablar sobre el tema cuando Ignacio y Moisés tuvieran mucho más datos recogidos, pero estamos hablando de un fenómeno que ya adquiere una cierta repercusión social. ¿Cuánta gente calculáis que se habrá reunido hoy que es día de aparición? Pues aproximadamente 200 personas hoy. No muchas personas comparadas con el 13 del pasado mes de febrero, que habría casi 1 millar de personas. Es decir, y suponemos que el próximo 13 de abril, que creo que cae en domingo, habrá muchas más. Bueno, pues aunque solo sea por esto, Ignacio Garzón, Moisés Garrido, ya os agradezco vuestra presencia por segunda vez consecutiva en esta, por segundo jueves. En realidad hicimos una pausa la semana pasada, sí, pero en fin, agradezco vuestra presencia de nuevo, y puesto que es un fenómeno que tiene, además de unas características propias que merecen análisis, una repercusión social que citaba el doctor Jiménez del Oso, que exige un seguimiento, pues... Sí, y un análisis. Yo creo que el tema de las apariciones es algo que requiere un estudio profundo y muy amplio, aunque en este caso se está centrando la conversación y la investigación sobre una persona concreta y un lugar concreto de apariciones. Moisés, Ignacio y otros investigadores saben y entienden que hay una serie de denominadores comunes, y hay zonas, como la zona en la que se está produciendo esta aparición, que parecen incitar o parecen ser proclives a este tipo de fenómenos. Yo creo que deberemos volver sobre ello dentro de varios meses, y supongo que teniendo a Trinidad también con nosotros para que directamente... Sí, para conocer un poco experiencia, en términos personales sus características, personales también. Moisés Garrido, Ignacio Garzón, muchísimas gracias. Doctor Jiménez del Oso, hasta el próximo jueves. Hasta siempre.